Nunca imaginé que mi propio hijo pudiera humillarme tanto. Fue como una puñalada al corazón, de esas que atraviesan el alma y te dejan sin aliento. Todavía puedo sentir el empujón, el peso de sus manos en mis hombros mientras decía aquellas palabras que quedaron grabadas a fuego en mi memoria. Este asiento es de mi verdadera madre. Sal de aquí. Mi nombre es Rosalba Orellana Vega. Tengo 72 años. Y esta es la historia de cómo fui expulsada de la cabecera de la mesa el Día de la Madre por mi único hijo, Francisco. Y también es la historia de cómo yo, una señora que siempre fue vista como solo la madre de Paco o la repostera jubilada, di la vuelta a la situación de una manera que nadie esperaba. ¿Sabes cuando dedicas tu vida entera a alguien? Cada gota de sudor, cada lágrima, cada momento de alegría compartido. Así fue con mi hijo. Crié a Francisco sola después de que mi marido, Alberto, falleciera cuando él tenía apenas 8 años. Un infarto fulminante me dejó viuda a los 38, con un niño pequeño y una repostería que apenas comenzaba a funcionar. Recuerdo aquellos días como si fuera ayer, las noches en vela preparando pedidos, los dedos agrietados por el frío de la madrugada mientras amasaba, las facturas que se acumulaban sobre la mesa de la cocina. Pero también recuerdo la sonrisa de Francisco cuando probaba mis dulces recién horneados, cómo sus ojos se iluminaban cuando le decía que podíamos comprarle aquellos zapatos nuevos que tanto quería, gracias a un pedido grande que había conseguido. Trabajé el doble, a veces el triple, en mi repostería Dulces Suspiros, haciendo alfajores, tortas y pasteles que poco a poco se hicieron famosos en todo San Lorenzo del Valle. La gente hacía fila los domingos para llevar mis dulces a sus reuniones familiares. Mis manos callosas y las arrugas alrededor de mis ojos cuentan la historia de una vida de trabajo para que a Francisco no le faltara nada. Conseguí que estudiara en los mejores colegios de la provincia. Siempre fue inteligente, despierto para los negocios. Cuando decidió abrir su inmobiliaria, fue con mi apoyo económico que consiguió dar sus primeros pasos. «Mamá, voy a poner algunas propiedades a tu nombre. Es mejor para los impuestos», me decía. Y yo, confiando ciegamente en mi hijo, firmaba todos los papeles sin cuestionar. ¿Quién soy yo para entender de negocios inmobiliarios? Eso era lo que él pensaba. Poco a poco, Francisco fue construyendo su vida. Conoció a Valentina, una abogada ambiciosa de familia tradicional, y pronto se casaron. Al principio, ella me trataba bien, pero noté que algo cambió cuando Amalia, su madre, se mudó más cerca después de quedar viuda. Amalia siempre tuvo ese aire de superioridad, el tipo de persona que te mira de arriba a abajo mientras finge una sonrisa. ¿Cómo está, Rosalba? Estos dulces caseros son tan rústicos, ¿verdad?, me decía con esa voz empalagosa que escondía el veneno. Con el tiempo las visitas de mi hijo fueron disminuyendo. Los almuerzos dominicales se volvieron mensuales, luego ocasionales. Siempre había una excusa: mucho trabajo, un evento importante, cansancio. Aún así, yo seguía guardando parte de mi jubilación para ayudar a pagar la Universidad de Medicina de mi nieta Luciana, sin que nadie lo supiera. Era mi manera silenciosa de seguir presente. Cuando recibí la invitación para la cena del Día de la Madre en su casa, me sentí genuinamente feliz. Pensé, por fin vamos a reunirnos como familia. Pasé la semana preparando los dulces preferidos de Francisco, esos alfajores de dulce de leche con chocolate belga que adoraba desde niño. Elegí mi mejor vestido. No era nada sofisticado, como la ropa de marca de Valentina, pero era especial para mí. Llegué temprano aquel domingo, como siempre hago. Su casa es enorme, una mansión en el exclusivo barrio Las Acequias de San Lorenzo. Irónicamente, construida en un terreno que está a mi nombre, aunque nunca lo mencioné. Los muebles importados, las obras de arte en las paredes, todo gritaba riqueza y estatus. Ayudé en la cocina, aunque noté las miradas incómodas de la cocinera contratada. «Doña Rosalba, no hace falta que se preocupe», me decía, pero insistí en finalizar los dulces personalmente. Es el tipo de cosa que una madre hace por amor, incluso cuando no es necesario. Los invitados fueron llegando. Primero algunos amigos de la pareja, luego Eduardo, mi otro hijo que vive en el extranjero y raramente visita Argentina. Me dio un abrazo rápido y enseguida se unió a su hermano para hablar de negocios.
Después llegó Luciana, mi nieta querida, que vino directamente a abrazarme con cariño genuino. «Abuela, qué nostalgia», me susurró al oído. Por último, llegó Amalia, toda pomposa con su vestido caro y joyas relucientes. Cuando anunciaron que la cena sería servida, todos nos dirigimos al comedor. La mesa estaba bellamente decorada, con arreglos de flores frescas y vajilla fina. Como siempre, caminé hacia la silla que ocupaba en ocasiones especiales, en la cabecera menor de la mesa, cerca del lugar de mi hijo. Fue entonces cuando todo ocurrió. Francisco se levantó bruscamente. La sonrisa en su rostro desapareció cuando me vio acercarme a la silla. Con pasos firmes, vino hacia mí, puso sus manos en mis hombros y delante de todos me empujó a un lado. No fue un empujón violento, pero fue lo suficientemente firme como para desequilibrarme y tener que apoyarme en la mesa. «Este asiento es de mi verdadera madre. Sal de aquí», dijo en voz alta, señalando a Amalia, que sonreía con satisfacción. «La señora puede sentarse allá en el rincón, cerca de la cocina». El silencio que siguió fue breve, pero pareció una eternidad para mí. Luego escuché risas contenidas, vi miradas de vergüenza mal disimuladas y noté el horror en los ojos de Luciana. Amalia caminó triunfante hacia la silla, arregló su caro vestido y se sentó como una reina tomando posesión de su trono. En ese momento, algo dentro de mí se quebró y, al mismo tiempo, se fortaleció. Las décadas de sumisión y sacrificio silencioso pasaron ante mis ojos como una película. Mientras caminaba lentamente hacia la silla, en el rincón de la mesa, cerca de los lugares menos importantes, sentí una determinación crecer dentro de mí. No era ira, era algo más frío y calculado. Durante toda la cena permanecí en silencio, observando. Observé cómo Amalia era tratada como la realeza, cómo Valentina seguía cada palabra de su madre, cómo mi hijo parecía un títere en sus manos. Observé también cómo Luciana apenas podía comer, sus ojos encontrándose constantemente con los míos con peticiones silenciosas de disculpas. Cuando sirvieron el postre, mis dulces, que todos elogiaron sin saber quién realmente los había hecho, decidí que era hora de empezar a planear. Mientras todos estaban distraídos con conversaciones sobre viajes internacionales y nuevas inversiones, mi mente trabajaba aceleradamente. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de claridad absoluta? Como si de repente todas las piezas de un rompecabezas encajaran perfectamente. Eso fue lo que me ocurrió en aquella mesa. Cada documento firmado, cada terreno registrado a mi nombre, cada inversión para evitar impuestos que Francisco había hecho usando mi identidad, todo tenía sentido ahora. Sonreí discretamente mientras saboreaba el último trozo de mi alfajor. Ellos creían que se estaban riendo de mí, pero yo ya empezaba a imaginar quién reiría al final. ¿Y tú? ¿Has pasado por alguna situación en la que fuiste irrespetado por tu propia familia? ¿Has sentido ese dolor que parece no tener fin? Pues debes saber que mi historia no terminó en aquella cena fatídica. Lo que sucedió después cambiaría para siempre el destino de la familia Orellana. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Déjame en los comentarios tu ciudad. Quiero saber quién está siguiendo mi historia de superación, porque lo que viene a continuación mostrará cómo una señora de 72 años, subestimada por todos, consiguió darle la vuelta a la situación de manera espectacular. Sigue viendo para descubrir cómo transformé la humillación en triunfo. Aquella cena del Día de la Madre empezó mucho antes para mí. De hecho, comencé los preparativos el miércoles, cuando fui hasta el Mercado Central de San Lorenzo para comprar los ingredientes para mis dulces especiales. Quería que todo estuviera perfecto. Tal vez, en el fondo, sentía que necesitaba demostrar mi valor, mostrar que aún era importante. Ingenuidad mía. Aquel domingo amaneció soleado, uno de esos días de mayo que no son muy calurosos ni muy fríos. Desperté temprano, a las 5 de la mañana, como hacía en los tiempos de la repostería. Hay hábitos que la jubilación no cambia. Encendí la radio antigua en mi cocina y comencé a finalizar los alfajores gourmet, los pasteles de dulce de membrillo y las tortas que había preparado en los días anteriores. Miré mis manos mientras trabajaba, manos envejecidas con manchas de la edad y venas salientes, pero aún firmes en el movimiento de enrollar la masa con precisión. Las mismas manos que acunaron a Francisco cuando era bebé,
que limpiaron sus heridas cuando se caía de la bicicleta, que firmaron cheques para su universidad de administración. Las mismas manos que, sin yo saberlo, firmaron documentos que me convirtieron en dueña de propiedades valiosas. A las 2 de la tarde, todo estaba listo. Tomé un baño prolongado, me puse mi mejor perfume, un Chanel que me regaló Luciana la Navidad pasada, y vestí mi traje azul marino que reservaba para ocasiones especiales. No era un vestido de diseñador, pero lo había comprado con cariño en una tienda del centro de la ciudad. Recogí mi cabello canoso en un moño simple y me puse los pendientes de perlas que pertenecieron a mi madre. Llamé a un taxi para que me llevara hasta la casa de Francisco en el barrio Las Acequias, el más noble de la ciudad. Durante el trayecto, el conductor inició una conversación. ¿Va a visitar a la familia, doña? Sí, voy a la casa de mi hijo. Es el Día de la Madre, ¿sabe? Respondí con orgullo. Ah, qué bueno. ¿La van a homenajear entonces? Mi madre falleció hace 5 años y la echo mucho de menos en días como hoy. Le sonreí por el retrovisor. Si él supiera lo que me esperaba. Llegué a la mansión de los Orellana poco después de las 3 de la tarde. La imponente casa, con sus 3 pisos y jardín impecable, siempre me causaba una sensación extraña. Era demasiado grandiosa para mi gusto, ostentosa incluso, pero Francisco insistía en que necesitaba una residencia acorde con su posición social como dueño de la mayor inmobiliaria de la región. Toqué el timbre y me recibió Yolanda, la empleada doméstica. Sonrió al verme, una sonrisa genuina. Siempre nos llevamos bien, tal vez porque ambas veníamos de orígenes humildes. Doña Rosalba, qué gusto verla. Puede pasar. Están en el área de la piscina. Entré cargando mis bandejas cuidadosamente envueltas. La casa estaba aún más decorada de lo normal. Enormes arreglos florales en cada rincón. Una música clásica suave sonando de fondo. Deje que yo lleve esto a la cocina, doña. Puede ir afuera a unirse a los demás. No te preocupes, Yolanda. Prefiero ir yo misma y organizarlo todo a mi manera, respondí. En la cocina encontré a la chef contratada para la ocasión. Una joven, probablemente recién salida de alguna escuela de gastronomía cara, me miró de arriba abajo cuando entré con mis bandejas. Usted debe ser la madre del señor Francisco. Puede dejarlo ahí que después yo lo arreglo todo en el buffet. En realidad, expliqué pacientemente, me gustaría finalizar los dulces yo misma. Son recetas especiales y tienen un modo específico de servirse. Vi la irritación pasar por su rostro, pero no me importó. Durante más de 40 años, dirigí mi propia repostería. No iba a ser intimidada por una chef de 20 y tantos años en una cocina que, irónicamente, estaba construida en una propiedad que legalmente me pertenecía. Pasé la hora siguiente organizando los dulces en bandejas de cristal, decorándolos con hojas de menta fresca y flores comestibles que traje de mi pequeño jardín. Trabajé con dedicación, como siempre lo hice. Cuando terminé, la presentación era digna de una revista de gastronomía. Fue solo entonces que salí al jardín. Allí, encontré a Francisco conversando animadamente con algunos amigos empresarios cerca de la piscina. Valentina, mi nuera, estaba sentada con un grupo de mujeres, todas impecablemente vestidas y maquilladas, como si estuvieran en un desfile de moda, no en un almuerzo familiar. Luciana, mi nieta querida, corrió hacia mí tan pronto como me vio. Abuela, pensé que ya no vendrías. Me abrazó afectuosamente, sin importarle las miradas de desaprobación de su madre. ¿Y perderme la oportunidad de estar contigo? Nunca, respondí, besando su mejilla. Luciana es la única en esa familia que heredó mi autenticidad. A los 22 años estudia medicina en una universidad privada carísima. Francisco siempre se jacta de pagar la universidad de su hija, sin saber que la mitad de las mensualidades sale de mi modesto salario de jubilada. Un arreglo que hice directamente con Luciana cuando me di cuenta de que realmente tenía vocación para la medicina. Ven, te llevaré hasta papá. Caminamos juntas hasta donde estaba Francisco. Me vio, interrumpió su conversación por un momento y vino a darme un abrazo rápido y un beso distante en la mejilla. Mamá, qué bueno que viniste. Feliz Día de la Madre. Eso fue todo. Ninguna emoción real, ninguna calidez en el abrazo, como si estuviera cumpliendo una obligación social. Después, volvió inmediatamente a su conversación sobre tasas de interés e inversiones inmobiliarias. Me quedé allí, parada.
sin saber exactamente qué hacer o a dónde ir. Luciana percibió mi incomodidad y me condujo hasta un grupo donde estaba Eduardo. Mi otro hijo, que vive en Chile desde hace casi 20 años, vino especialmente a Argentina en esta época. Raramente nos vemos y nuestra relación es aún más distante que la que tengo con Francisco. Aún así, me alegré de verlo. «Rosalba, ¿cuánto tiempo?», dijo, dándome 2 besitos al estilo europeo. Ni un abrazo, ni un mamá, solo mi nombre como si fuéramos conocidos distantes, no madre e hijo. Conversamos brevemente sobre trivialidades, el clima en Chile, su empresa de exportación, cómo iba la vida. Nada muy profundo. Noté que evitaba presentarme a los amigos que estaban con él, como si sintiera vergüenza de la madre simple ex repostera. Fue en ese momento cuando noté una conmoción en la entrada del jardín. Todas las miradas se volvieron hacia allí y vi a Amalia Segovia haciendo su entrada triunfal. A los 68 años, la madre de Valentina mantenía una postura elegante, cabello perfectamente teñido de rubio, joyas ostentosas y un vestido que seguramente costó más que 3 meses de mi jubilación. «¡Hola, familia!», exclamó teatralmente, abriendo los brazos como una diva que llega al escenario. Vi a Francisco prácticamente abandonar su conversación y correr hacia ella, como un adolescente ansioso. La abrazó calurosamente, un abrazo mucho más sincero que el que me dio a mí, y la condujo como si fuera una celebridad. Valentina pronto se unió a ellos y los 3 formaron un pequeño círculo de admiración mutua. Sentí una punzada en el pecho. No era exactamente celos, era más bien una constatación dolorosa. Para mi hijo, yo era apenas una obligación, una carga que tolerar en fechas conmemorativas. Amalia, con su dinero, estatus y conexiones sociales, era a quien realmente admiraba. «No le hagas caso a eso, abuela», susurró Luciana a mi lado. «La abuela Amalia siempre está haciendo ese tipo de escena. Papá solo está impresionado con su dinero». Sonreí tristemente a mi nieta. Aún siendo joven, podía ver la situación con claridad. Pasó otra hora de conversaciones superficiales y bebidas caras siendo servidas. Noté que todos bebían champán francés, mientras que a mí me ofrecieron un jugo de naranja, como si no fuera apropiado que consumiera alcohol. Pequeños detalles que dicen mucho sobre cómo nos ven. Finalmente, Yolanda apareció anunciando que la cena sería servida. Todos se dirigieron hacia dentro de la casa, al enorme comedor decorado especialmente para la ocasión. La larga y elegante mesa estaba puesta para 20 personas, vajilla de porcelana inglesa, cubiertos de plata, copas de cristal, todo meticulosamente dispuesto. En el centro, arreglos de rosas blancas y rosadas. En las paredes, caros cuadros de pintores famosos. Por costumbre y tradición, caminé hacia la cabecera menor de la mesa, el lugar que siempre ocupé en las reuniones familiares desde que mi marido falleció. No era el lugar de mayor destaque, ese quedaba reservado para Francisco, en el otro extremo, pero era un lugar de respeto, adecuado para la madre de la familia. Fue cuando todo sucedió. Francisco, que venía justo detrás de mí conduciendo a Amalia por el brazo, aceleró el paso y se colocó entre mí y la silla. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Yendo a mi lugar, hijo», respondí, confundida por la pregunta. Fue entonces cuando hizo aquello. Puso sus manos en mis hombros y me apartó. No fue un gesto físicamente violento, pero la violencia emocional fue devastadora. «Este asiento es de mi verdadera madre. Sal de aquí». Sus palabras fueron como puñaladas, cada sílaba pronunciada con una frialdad que jamás imaginé escuchar de la boca del niño que crié sola. «Francisco», murmuré atónita, «la señora puede sentarse allí, al final de la mesa». Señaló una silla casi escondida, cerca de la puerta de la cocina. «Tenemos invitados importantes hoy». Sentí que me faltaba el aire en los pulmones. El mundo pareció girar por un instante. Vi las sonrisas contenidas, las miradas de reojo, la expresión de triunfo en el rostro de Amalia mientras ocupaba el lugar que por derecho era mío. Lo peor fue ver a Valentina fingiendo no notar nada, ocupada en arreglar las servilletas, y a Eduardo, mi otro hijo, desviando la mirada, como si la escena fuera demasiado vergonzosa para presenciarla, pero no lo suficiente como para intervenir. Solo Luciana hizo ademán de protestar, pero la detuve por el brazo y negué con la cabeza. No quería crear una escena mayor,
No quería que mi nieta se indispusiera con sus padres por mi causa. Con la dignidad que me quedaba, caminé hasta el lugar indicado, en el rincón más alejado de la mesa. Me senté silenciosamente mientras escuchaba a Amalia comentar, lo suficientemente alto como para que yo oyera, por fin un reconocimiento apropiado. Al fin y al cabo, quien realmente apoyó la carrera de Francisco fui yo. ¿No es así, querido? Más risas contenidas, más miradas de lástima. Sentí mi rostro arder de vergüenza e indignación. La cena transcurrió como una tortura lenta. Se sirvieron platos sofisticados. Se elogiaron a la chef contratada. Nadie mencionó que los dulces que todos devoraban con placer habían sido hechos por mis manos. El vino corría generosamente. Las conversaciones giraban en torno a viajes internacionales, inversiones millonarias, fiestas exclusivas, un mundo del que claramente yo no formaba parte. Desde mi rincón aislado, observé la dinámica de aquella familia que ya no reconocía como mía. Vi a Francisco reírse de chistes sin gracia de Amalia, estar enfáticamente de acuerdo con sus opiniones prejuiciosas. Vi a Valentina copiar los gestos y ademanes de su madre como una sombra obediente. Vi a amigos y conocidos que, a lo largo de los años, habían comido en mi mesa simple, ahora fingiendo que apenas me conocían. En cierto momento, Amalia levantó su copa y propuso un brindis por el Día de la Madre, y especialmente a mi querido yerno, que siempre me ha tratado más como madre que como suegra. Todos levantaron sus copas, incluso Francisco, que completó, a la mejor madre que podría tener. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. No era mi corazón, ese ya estaba hecho pedazos. Era algo más profundo, mi sumisión, mi aceptación silenciosa, mi disposición a siempre comprender y perdonar. Fue en ese preciso momento cuando tomé mi decisión. Mientras todos reían y bebían, comencé a planear mentalmente cada paso de lo que haría a continuación. No sería una venganza movida por la ira, sino una lección movida por la justicia. Cuando sirvieron los dulces, se hicieron elogios efusivos, divinos, extraordinarios. ¿Dónde encontraste a esta chef maravillosa, Valentina? Mi nuera sonreía, aceptando los cumplidos sin mencionar que los dulces eran míos. Típico. Amalia, al probar uno de los pasteles de membrillo, hizo una pausa dramática. Esto me recuerda a los dulces de aquella repostería antigua del centro. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Dulces Suspiros. Una lástima que cerró. La dueña era una señora simpática, pero sin mucho refinamiento. Me miró directamente mientras decía esto, sabiendo perfectamente que estaba hablando de mi repostería, de mi trabajo de décadas. Le sonreí serenamente. Una sonrisa que la desconcertó momentáneamente. «Qué bueno que te gustó, Amalia», respondí calmadamente. «La receta es mía». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Valentina rápidamente cambió de tema, hablando sobre el viaje que planeaban a Grecia el mes siguiente. Cuando la cena finalmente terminó y los invitados comenzaron a retirarse, me levanté discretamente. Nadie notó cuando tomé mi bolso y salí por la puerta principal sin despedirme. En ese momento, yo ya estaba muerta para ellos, así que, ¿qué diferencia haría una despedida? Caminé hasta la parada de taxi más cercana, a casi 1 kilómetro de la casa. La noche estaba fresca y caminar me hizo bien. Me ayudó a organizar mis pensamientos, a calmar mi respiración, a contener las lágrimas que insistían en formarse. En el taxi, el mismo conductor que me había traído más temprano preguntó, preocupado: «¿Está bien, señora?». Terminó antes de lo esperado. «Estoy bien», respondí con una calma sorprendente incluso para mí. «De hecho, estoy mejor que nunca. A veces necesitamos una bofetada en la cara para despertar». Me miró confundido por el retrovisor, pero no hizo más preguntas. Al llegar a casa, mi pequeño apartamento nunca me pareció tan acogedor. Me cambié de ropa, me puse mi pijama confortable, preparé un té de manzanilla y me senté en el sillón de la sala, aquel que había pertenecido a mi marido. Miré su foto en la mesita de al lado, tomada poco antes de su fallecimiento prematuro. «Me darías la razón, Alberto», susurré a la imagen. «Siempre decías que un día Francisco iría demasiado lejos. Esa noche dormí mejor que en años. Una decisión tomada trae una paz peculiar, incluso cuando nace del dolor. A la mañana siguiente del fatídico día,
Desperté con una claridad mental que no sentía desde hacía años. El sol entraba por las rendijas de la cortina de mi habitación, iluminando el piso de madera antiguo de mi apartamento. Me quedé acostada unos minutos, observando las partículas de polvo bailando en la luz, pensando en cómo las cosas pequeñas pueden parecer insignificantes, pero en realidad componen toda la realidad que vemos. Mi teléfono sonó. Era Francisco. Dejé que sonara hasta caer en el buzón de voz. Sonó nuevamente y otra vez. Luego vinieron mensajes. Mamá, contesta. Mamá, te fuiste sin despedirte ayer. ¿Estás bien? Miré esos mensajes con una mezcla de amargura y diversión. ¿Ahora se preocupaba? Después de humillarme delante de todos, apagué el teléfono y lo guardé en el cajón de la mesita de noche. Sería el comienzo de mi desaparición estratégica. Preparé un café fuerte, me senté a la mesa de la cocina y comencé a anotar en un cuaderno todo lo que necesitaba hacer. Primero, una visita al banco. Después, al despacho del doctor Felipe Méndez, mi abogado y amigo de muchos años. Por último, una organización completa de mis documentos. Mientras escribía sonó el interfono. Era Yolanda, la empleada de la casa de Francisco. Doña Rosalba, el señor Francisco me pidió que viniera a verificar si está usted bien, ya que no contesta las llamadas. Estoy perfectamente, Yolanda. Dile que estoy ocupada y no puedo hablar ahora. Parece preocupado, doña. ¿Preocupado por qué, Yolanda? ¿Por lo que pensarán los demás cuando descubran que su madre desapareció después de la cena? No te preocupes, estoy bien. Solo necesito tiempo. Después de que se marchara, terminé mis anotaciones y me arreglé para salir. Nada de ropa modesta hoy. Me puse un conjunto de pantalón y blazer azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Me coloqué un collar de perlas, regalo de mi difunto marido, y un discreto lápiz labial. Quería parecer profesional y segura para lo que estaba a punto de hacer. Mi primera parada fue en el Banco Central de San Lorenzo, donde mantenía mi cuenta desde hacía más de 40 años. Fui recibida por Martín, el gerente, que siempre me trató con respeto, incluso cuando mi saldo no era de los más impresionantes. Doña Rosalba, ¡qué sorpresa! ¿En qué puedo ayudarla hoy? Martín, necesito un extracto completo de todos los movimientos de mi cuenta en los últimos 10 años. Y también quiero verificar qué propiedades están registradas a mi nombre. Pareció sorprendido por la petición. ¿Está planeando algún cambio en su patrimonio? Digamos que estoy haciendo un balance de mi vida. Después de casi 2 horas analizando documentos, descubrí cosas que me dejaron boquiabierta. Además del terreno donde se encontraba la casa de Francisco, había 3 grandes proyectos inmobiliarios registrados a mi nombre. Un condominio de lujo en la zona sur de la ciudad, Residencial Los Ceibos, un centro comercial en el barrio Cascatiña, la Galería Pachamama, y un loteo en desarrollo en la región norte. Todos eran gestionados por la inmobiliaria Orellana, pero legalmente me pertenecían a mí. Francisco había puesto todo a mi nombre para facilitar cuestiones fiscales, como él decía, probablemente creyendo que yo nunca entendería lo que estaba firmando o que nunca tendría el valor de reclamar lo que era mío por derecho. Salí del banco con una carpeta llena de documentos y una discreta sonrisa en los labios. Mi siguiente parada fue en el despacho del doctor Felipe Méndez, un señor de 72 años que conocí cuando frecuentaba diariamente mi repostería. «Rosalba, mi querida», me recibió con un abrazo cálido. «Qué buenos vientos te traen por aquí». Le expliqué brevemente la situación, mostrándole los documentos que había recopilado en el banco. Sus ojos se agrandaron detrás de las gafas de lectura a medida que hojeaba cada página. «Dios mío, Rosalba, ¿tienes idea del valor de todo esto? Estamos hablando de decenas de millones de pesos. ¿Y todo esto es legalmente mío?» «Absolutamente. Tu firma está en todos los documentos. Eres la propietaria legal. La cuestión es, ¿qué pretendes hacer con esto?» Le conté sobre el incidente de la cena, sobre la humillación pública, sobre cómo mi propio hijo me había llamado no su verdadera madre. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro mientras narraba los eventos, pero mi voz permaneció firme. Quiero darle una lección a mi hijo, Felipe, una lección que nunca olvidará. Pasamos las horas siguientes elaborando una estrategia legal. Felipe sugirió que transfiriera los inmuebles a una holding que sería creada a mi nombre. Esto me daría control total sobre los proyectos sin necesidad de comunicárselo a Francisco inmediatamente.
Vamos a hacerlo todo conforme a la ley, Rosalba, sin precipitaciones. Tu hijo probablemente vendrá corriendo cuando descubra lo que está pasando, así que tenemos que estar preparados. Al salir del despacho, ya pasaban de las 5 de la tarde. Mi teléfono seguía en el cajón en casa y imaginaba la cantidad de llamadas perdidas que encontraría. No me importaba. Por primera vez en décadas, estaba tomando las riendas de mi propia vida. En los días que siguieron, mantuve mi rutina aparentemente normal, pero por dentro, una revolución estaba ocurriendo. No atendí ninguna llamada de Francisco, Valentina o Eduardo. La única persona de la familia con quien mantuve contacto fue Luciana, mi nieta, que vino a visitarme secretamente 3 días después de la cena. Abuela, todos están preocupados. Papá dice que has desaparecido, que no atiendes llamadas. ¿Y tú crees que está realmente preocupado por mí, Luciana, o por lo que la gente pensará? Bajó los ojos, sabiendo la respuesta. Se enfadó mucho cuando no apareciste en el almuerzo del domingo. No fui invitada a ningún almuerzo dominical. Él dice que siempre está implícito, que siempre vas. Bien, las cosas han cambiado. Ahora tiene a su verdadera madre. ¿No es así? Luciana pareció avergonzada, pero había algo más en sus ojos, una admiración silenciosa por mi firmeza. ¿Qué estás planeando, abuela? Te conozco. Ese brillo en tus ojos significa que algo se avecina. Sonreí a mi inteligente nieta. De todos en la familia, era la única que realmente me conocía. Digamos que estoy organizando mi vida, Luciana, y quizás reorganizando la vida de algunas personas en el proceso. Antes de que se fuera, tuvimos una conversación importante sobre la Facultad de Medicina. Confirmé que seguiría pagando la mitad de las mensualidades, independientemente de lo que sucediera entre Francisco y yo. La educación de ella no debería sufrir por los errores de su padre. Pero por favor, sigue manteniendo nuestro acuerdo en secreto. Siempre, abuela, y estoy de tu lado, sea lo que sea que estés planeando. En los días siguientes, continué con mi trabajo silencioso. Visité notarías, consulté con otro abogado especializado en derecho inmobiliario, recomendación de Felipe, e incluso contraté a un contador para evaluar exactamente cuánto dinero habían generado los proyectos que estaban a mi nombre. Los descubrimientos fueron impactantes. En los últimos 5 años, los 3 proyectos principales habían generado ganancias millonarias, dinero que nunca vi. Todo era reinvertido o depositado en cuentas que Francisco controlaba, mientras yo vivía modestamente con mi jubilación de repostera. Una semana después de la cena, recibí una visita inesperada. Gerardo Quintero, un viudo de 75 años que fue cliente fiel de mi repostería y por quien siempre sentí algo especial, llamó a mi puerta sosteniendo un ramo de gerberas anaranjadas, mis flores preferidas. Rosalba, me enteré de que andas desaparecida. Me preocupé. Lo invité a entrar, le ofrecí un café y acabé desahogándome y contándole toda la historia. Gerardo escuchó atentamente, sus ojos bondadosos nunca dejando los míos. ¿Sabes, Rosalba? Siempre pensé que merecías mucho más de lo que ese hijo ingrato te daba. No me sorprende que haya llegado a este punto. Lo que me sorprende es que lo haya tolerado durante tanto tiempo, Gerardo. Nunca es tarde para imponerse, mi querida. Aquella visita marcó el inicio de un acercamiento entre nosotros. Gerardo empezó a visitarme regularmente, ayudándome incluso con algunas cuestiones financieras. Como exgerente de banco, tenía conocimientos valiosos que fueron cruciales para mi plan. En la 3ª semana después del incidente, Beatriz Morales, mi mejor amiga desde hacía más de 30 años, también se unió al juego. Dueña de una tienda de artesanías en el centro de la ciudad, siempre fue mi confidente y apoyo. En estas 3 semanas has rejuvenecido 10 años, Rosalba, comentó mientras tomábamos té en mi sala. Hay algo diferente en tu mirada. Se llama determinación, Beatriz. Finalmente entendí que pasar la vida entera sacrificándome por un hijo ingrato no me llevó a ninguna parte. ¿Y qué pretendes hacer ahora? Le conté sobre las propiedades, sobre la holding que se estaba creando, sobre la idea de asumir el control de los negocios. Dios mío, serás una empresaria, una magnate inmobiliaria. Se rió aplaudiendo con entusiasmo. ¿Quién lo diría? La dueña de la repostería convirtiéndose en jefa. No es por dinero, Beatriz, es por justicia. Y para mostrarle a mi hijo que aquella señora de 72 años a la que empujó delante de todos no es tan indefensa como él pensaba.
Al final de esa tercera semana, los rumores sobre mi desaparición ya corrían por todo San Lorenzo. Personas me llamaban preocupadas. Algunas incluso aparecían en mi apartamento para verificar si estaba bien. A cada uno les tranquilizaba diciendo que solo estaba tomándome un tiempo para mí, reorganizando mi vida. Lo más hilarante fue cuando Mariana Torres, prima de Valentina y chismosa oficial de la familia, apareció en mi puerta con un pastel comprado. ¡Qué ironía para una repostera! Claramente más interesada en obtener información para difundir que realmente preocupada por mí. Rosalba, todos están comentando. Francisco está desesperado. Dice que has desaparecido, que no atiendes llamadas, que podrías estar enferma. Como puedes ver, Mariana, estoy perfectamente. Simplemente decidí que, a los 72 años, tengo derecho a elegir con quién quiero convivir. Pero es tu hijo. La familia es la familia, no importa lo que pase. Es curioso que digas eso. En la cena del Día de la Madre, él no parecía pensar que yo fuera familia. Se sonrojó intensamente sabiendo exactamente de lo que hablaba. Probablemente estuvo en la cena y presenció todo. Aquello fue solo un malentendido, Rosalba. Francisco estaba nervioso, ya sabes, con todos esos invitados importantes. No, Mariana, no sé cómo es. Nunca humillé a nadie en mi casa, mucho menos a mi propia madre. Después de que se marchó, llevándose consigo el pastel sin tocar, sentí una satisfacción indescriptible. Finalmente, estaba posicionándome defendiendo mi dignidad. La cuarta semana de mi desaparición fue la más decisiva. La holding Orellana Emprendimientos fue oficialmente registrada y la transferencia de los inmuebles estaba en curso. Felipe me aseguró que todo estaría listo a tiempo para el gran momento que había elegido, el aniversario de 15 años de matrimonio de Francisco y Valentina, que se celebraría en el famoso restaurante La Pampa Dorada. Luciana me había informado sobre la fiesta en una de sus visitas secretas. Sería un evento pomposo, con unos 50 invitados, incluyendo a los amigos más cercanos y socios de negocios. Amalia, por supuesto, estaría allí como invitada de honor. Yo, obviamente, no había recibido invitación. Fue durante esa última semana que Gerardo me sorprendió con una propuesta que nunca imaginé recibir a los 72 años. Estábamos sentados en mi balcón, observando la puesta de sol teñir el cielo de San Lorenzo con tonos anaranjados, cuando tomó mi mano entre las suyas. Rosalba, sé que nos hemos reencontrado hace poco tiempo, pero en realidad te he estado admirando durante décadas. Tu fuerza, tu bondad, tu determinación. Y ahora, viendo cómo te estás reinventando, no puedo seguir ocultando lo que siento. Mi corazón se aceleró como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Cuando todo esto termine, cuando resuelvas esta situación con tu hijo, me gustaría hacerte una propuesta seria, no solo de negocios, sino de vida. Gerardo, ¿estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Estoy diciendo que quiero una oportunidad para hacerte feliz, Rosalba, como mereces ser feliz. No respondí con palabras. A los 72 años, con arrugas en el rostro y manos marcadas por décadas de trabajo, besé a Gerardo Quintero como una adolescente enamorada. Y él correspondió con la misma intensidad. Aquella noche, dormí con una sonrisa en el rostro y sueños que no tenía desde hacía mucho tiempo. No solo sueños de justicia, sino sueños de un nuevo comienzo, de una vida que aún podía florecer, incluso después de tantas decepciones. A la mañana siguiente, el penúltimo día antes del gran enfrentamiento, hice algo que no hacía desde hacía años. Fui a un salón de belleza. Beatriz me acompañó, alentando cada cambio. «Córtate ese pelo, Rosalba. Un corte moderno te hará parecer aún más poderosa». Seguí su consejo. Mi cabello canoso, que siempre mantuve recogido en un moño austero, adquirió un corte bob elegante que enmarcaba mi rostro y realzaba mis ojos. Me hice la manicura en un tono de rojo discreto pero determinado. Compré un vestido azul petróleo que Beatriz insistió que me quedaba perfecto. Para la gran noche necesitas estar deslumbrante. En mi último día de preparación, visité una vez más el despacho de Felipe para recoger todos los documentos necesarios. Escrituras de los inmuebles, contratos, estados financieros, todo organizado en una elegante carpeta de cuero marrón. «Está todo listo, Rosalba. Mañana entras en ese restaurante como la verdadera dueña de la inmobiliaria Orellana. Gracias por todo, Felipe. No sé cómo podré agradecerte.
Ver la cara de Francisco cuando lo descubra será agradecimiento suficiente. Rió, dándome un abrazo de despedida. La noche anterior al gran enfrentamiento, me senté sola en mi sala, con la carpeta de documentos sobre la mesa central y una copa de vino tinto. Miré la foto de mi difunto marido y susurré: Alberto, mañana nuestro hijo aprenderá una lección que nunca olvidará, no por venganza, sino por justicia, para que entienda el valor del respeto, la gratitud, la verdadera familia. Bebí el último sorbo de vino, cerré los ojos y visualicé cada momento del día siguiente. Estaba lista. Las semanas de silencio me habían fortalecido, me habían preparado para lo que vendría. El silencio que precede a la tormenta estaba a punto de terminar. ¿Y qué tormenta sería? Desperté antes de que sonara el despertador. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando abrí los ojos, con una energía que no sentía desde hacía décadas. Sería hoy, el día que había estado esperando durante estas semanas de planificación. El aniversario de matrimonio de Francisco y Valentina. Fui a la cocina y preparé un café fuerte. Necesitaría toda mi lucidez para lo que estaba por venir. Mientras el agua hervía, miré el calendario colgado en la pared. 15 de junio, una fecha que ahora ganaba un nuevo significado en la historia de la familia Orellana. El teléfono sonó. Era Gerardo. Rosalba, ¿ya despierta tan temprano? No pude dormir mucho, para ser sincera. Nerviosa por el gran día. Extrañamente tranquila, Gerardo, como si todo esto fuera inevitable. Conversamos por algunos minutos. Gerardo me recordó mantener la compostura, no dejar que la emoción hablara más alto en el momento crucial. Recuerda, no vas allí para crear un escándalo, vas para asumir lo que es tuyo por derecho. Lo sé, y es exactamente lo que haré. Después de colgar, tomé un baño prolongado. Dejé que el agua caliente cayera sobre mis hombros, como si lavara no solo mi cuerpo, sino también décadas de sumisión. Mientras me enjabonaba, ensayé mentalmente cada palabra que diría, cada gesto que haría. Nada sería improvisado. Salí de la ducha y me miré en el espejo del baño, algo que raramente hacía con atención. Vi las marcas del tiempo en mi rostro, las arrugas alrededor de los ojos, las líneas de expresión alrededor de la boca, el cabello completamente canoso ahora en un corte moderno. Pero vi también una fuerza en mis ojos que no reconocía desde hacía mucho tiempo. Quizás nunca había estado allí antes. Hoy vas a mostrar quién eres realmente, Rosalba Orellana, dije a mi reflejo. A las 9 de la mañana, Beatriz llegó como habíamos acordado. Traía consigo un maletín de maquillaje y el vestido que compramos juntas, aún en la funda de la tienda. ¿Lista para transformarte en la ejecutiva más elegante de San Lorenzo? Más que lista, respondí con una sonrisa. Pasamos las siguientes 2 horas en una sesión de belleza improvisada en mi sala. Beatriz era habilidosa con el maquillaje, habiendo trabajado en un salón antes de abrir su tienda de artesanías. Aplicó base, corrector, un poco de colorete, sombra en tonos terrosos que realzaban mis ojos castaños y un labial en tono rojo cerrado que, según ella, gritaba poder. Nada demasiado cargado, explicó. Queremos que parezca sofisticada, no disfrazada. Cuando terminó el maquillaje, pasamos al cabello. Mi nuevo corte solo necesitaba un poco de fijador para quedar en su lugar. Ahora el vestido. Saqué el vestido azul petróleo de la funda. Era un modelo elegante, de corte recto hasta las rodillas, con mangas 3/4 y un escote discreto. No era nada extravagante, pero la calidad del tejido y el corte perfecto hacían toda la diferencia. Lo complementé con un collar de perlas, el mismo que llevé en la fatídica cena del Día de la Madre, pero ahora con un significado diferente, y pendientes a juego. Beatriz dio un paso atrás para evaluarme. «Dios mío, Rosalba, estás magnífica». Me miré en el espejo de cuerpo entero de la sala y casi no reconocí a la mujer reflejada. No era solo la ropa, el maquillaje o el peinado. Era la postura, la mirada, la presencia. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía poderosa. «Ahora solo faltan los zapatos perfectos», dijo Beatriz, sacando una caja del bolso grande que había traído. Un regalo mío para este día especial. Dentro de la caja había un par de zapatos de tacón medio, elegantes y discretos, en el mismo tono del vestido. Me los probé y me quedaban perfectos. «¿Cómo sabías mi número?» «Rosalba,
Somos amigas desde hace 30 años. Sé hasta a qué hora te levantas para ir al baño de madrugada. Rió. Ambas reímos a carcajadas, aliviando un poco la tensión del momento. A mediodía, Gerardo llegó para recogernos. Se detuvo en la puerta de la sala, mirándome de arriba abajo con una expresión de admiración genuina. Rosalba, estás... No tengo palabras. Creo que eso significa que lo aprobó, comentó Beatriz con una sonrisa pícara. Gerardo estaba igualmente elegante con un traje azul marino bien cortado, camisa blanca y una corbata discreta. A los 75 años, mantenía una postura erguida y un físico sorprendentemente en forma para su edad, resultado de décadas de natación diaria. Ustedes dos forman una pareja espectacular, observó Beatriz, guiñándome un ojo. Aún no somos oficialmente una pareja, corregí, sintiendo que mi rostro se sonrojaba como el de un adolescente. Es solo cuestión de tiempo, respondió Gerardo, sosteniendo mi mano y besándola delicadamente. Antes de salir, verifiqué una vez más la carpeta con los documentos, comprobando cada papel. Todo estaba en orden. También puse en mi bolso una copia del contrato social de la nueva holding y la tarjeta de visita que Felipe había mandado hacer con urgencia. Rosalba Orellana, presidenta, Orellana Emprendimientos. Felipe nos encontraría directamente en el restaurante. Había sido una decisión estratégica incluirlo en la ejecución del plan. Como abogado respetado en la ciudad, su presencia daría aún más peso a mis declaraciones. Beatriz nos acompañó hasta el coche de Gerardo, un Volvo sedán discreto pero elegante. Voy a estar esperando tu llamada después de que todo termine, me dijo, abrazándome fuerte. Quiero todos los detalles, ¿entendido? Y si necesitas refuerzos, solo llámame que correré hacia allá. Gracias por todo, Beatriz. Sin ti, no lo habría conseguido. Tonterías. Eres la persona más fuerte que conozco, Rosalba. Solo necesitabas redescubrirlo. El trayecto hasta el restaurante La Pampa Dorada llevó unos 20 minutos. Durante el camino, Gerardo y yo hablamos de trivialidades, evitando a propósito el tema de la confrontación que estaba por venir. En determinado momento, tomó mi mano sobre la consola central del coche. Independientemente de lo que suceda hoy, quiero que sepas que estoy a tu lado. Gracias, Gerardo. Eso significa más de lo que imaginas. Llegamos al restaurante puntualmente a las 13:00. La celebración del aniversario estaba marcada para las 13:30, pero decidimos llegar antes para posicionarnos estratégicamente. La Pampa Dorada era el restaurante más sofisticado de San Lorenzo, conocido por su comida argentina gourmet y ambiente elegante, con vista a la cordillera de los Andes. El maître nos recibió en la entrada. Buenas tardes. ¿Tienen reserva? Estamos aquí para la celebración de aniversario de los Orellana, respondió Gerardo con naturalidad. El hombre consultó su lista. Disculpen, no veo sus nombres aquí. En ese momento Felipe llegó, impecable con su traje gris y con su imponente presencia de abogado veterano. ¿Algún problema?, preguntó acercándose. «El señor es», cuestionó el maître, «Doctor Felipe Méndez. Estos son mis clientes, doña Rosalba Orellana y el señor Gerardo Quintero. Doña Rosalba es la madre del señor Francisco Orellana y propietaria legal de la inmobiliaria Orellana, que está patrocinando el evento de hoy». La mención a la propietaria legal hizo que el maître cambiara instantáneamente su actitud. «Oh, claro, claro. Por favor, síganme. Voy a proporcionarles una mesa excelente». Fuimos conducidos a una mesa discreta, pero estratégicamente posicionada en el salón principal. Desde allí, teníamos vista perfecta de la mesa mayor, reservada para los aniversariantes e invitados principales. Pedimos solo agua por el momento. Difícilmente podría tragar cualquier cosa en aquel momento. ¿Está todo en orden con los documentos?, pregunté a Felipe en voz baja. Perfecto. Tenemos todo lo que necesitamos para mostrar que eres la legítima propietaria de los inmuebles y, consecuentemente, accionista mayoritaria de la inmobiliaria. La transferencia a la holding ya ha sido registrada. Legalmente, tienes todo el derecho de asumir el control de los negocios cuando quieras. Respiré hondo, tratando de controlar el nerviosismo que finalmente comenzaba a surgir. Y si intenta impugnarlo, no hay manera. Tu firma está en todos los documentos reconocida ante notario. No puede alegar fraude porque él mismo condujo todo el proceso. Fue una maniobra fiscal que se volvió contra él. Los primeros invitados comenzaron a llegar.
Reconocí algunos rostros de la cena del Día de la Madre, amigos de Francisco, compañeros de trabajo, algunos parientes lejanos. Nadie parecía notar nuestra presencia, lo que era perfecto. A las 13:40 hubo un pequeño alboroto en la entrada. Francisco y Valentina llegaron, él con un traje oscuro bien cortado, ella con un vestido champán elegante. Justo detrás de ellos, Amalia, ostentando joyas llamativas y un vestido que claramente intentaba parecer más joven de lo que sus 68 años permitían. Los tres fueron recibidos con aplausos de los invitados que ya estaban presentes. Sentí que mi corazón se aceleraba al ver a mi hijo. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, el niño que crié sola tras la muerte prematura de mi marido. Por un breve momento, dudé. ¿Sería realmente necesario hacer lo que estaba a punto de hacer? Como leyendo mis pensamientos, Gerardo colocó su mano sobre la mía. No estás haciendo esto por venganza, Rosalba. Lo estás haciendo por justicia, por respeto propio. Asentí, recuperando mi determinación. Observamos mientras Francisco y Valentina circulaban por el salón, saludando a los invitados. Amalia permanecía a su lado como una sombra, ocasionalmente tocando el brazo de Francisco con una familiaridad que hizo que mi estómago se revolviera. A las 14, cuando todos los invitados ya habían llegado, el propio Francisco tomó una copa de champán y pidió la atención de todos. Queridos amigos y familiares, Valentina y yo queremos agradecer la presencia de todos en esta celebración tan especial para nosotros. 15 años de unión, 15 años de asociación, no solo en el matrimonio, sino también en los negocios. Valentina sonrió a su lado, sosteniendo su propia copa. Un brindis especial a mi suegra, Amalia, que ha sido más que una suegra para mí, ha sido una verdadera madre. Levantó la copa en dirección a Amalia, que sonrió presuntuosamente. Fue en ese preciso momento cuando Luciana, mi nieta, entró en el salón. Nuestras miradas se cruzaron inmediatamente y vi la sorpresa en sus ojos al reconocerme. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. Creo que ha llegado la hora, murmuré a Gerardo y Felipe. Me levanté de la silla, ajusté mi vestido y caminé lentamente hacia la mesa principal, sosteniendo firmemente mi bolso donde estaban los documentos. Gerardo y Felipe me siguieron a una distancia respetuosa. El murmullo en el salón disminuyó gradualmente a medida que la gente notaba mi aproximación. Finalmente, cuando estaba a pocos metros de la mesa principal, Francisco me vio. La expresión en su rostro pasó de la alegría al shock, luego a algo entre la preocupación y la ira. «Mamá», dijo, bajando la copa, «¿qué estás haciendo aquí? No fuiste invitada». «Buenas tardes, Francisco», respondí con una calma que sorprendió incluso a mí y misma. «Pido disculpas por interrumpir tu celebración, pero pensé que, como propietaria legal de la inmobiliaria Orellana, debería estar presente en un evento financiado por la empresa». Un silencio atónito cayó sobre el salón. Valentina palideció visiblemente y Amalia parecía haber tragado algo amargo. «¿De qué estás hablando?», preguntó Francisco, tratando de mantener la compostura, pero con una voz que traicionaba su nerviosismo. «Estoy hablando de esto», respondí, abriendo mi bolso y sacando el primer documento. «La escritura del terreno donde está construida tu casa, a mi nombre. Y de esto», continué, sacando otro papel, «el contrato del condominio residencial Los Ceibos, también a mi nombre. Y de esto, un documento más, la Galería Pachamama, nuevamente registrado legalmente como mi propiedad». El rostro de Francisco se volvía más pálido con cada documento que mostraba. Él sabía exactamente lo que tenía en mis manos. «Mamá, esos documentos fue solo una formalidad fiscal, tú lo sabes. Los pusimos a tu nombre para facilitar algunas cuestiones de impuestos, pero siempre supiste que la empresa es mía». «En realidad, Francisco», intervino Felipe dando un paso adelante, «legalmente, estos inmuebles pertenecen a doña Rosalba, y como constituyen la mayor parte del patrimonio de la inmobiliaria Orellana, podemos decir que ella es, de hecho, la propietaria mayoritaria del negocio». «¿Y quién es usted?», preguntó Valentina, recuperando parcialmente la voz. «Doctor Felipe Méndez, abogado de doña Rosalba y ahora consultor jurídico de Orellana Emprendimientos, la holding que acaba de incorporar todos estos activos». Saqué el último documento de la carpeta, el contrato social de la holding y la tarjeta de visita, colocándolos sobre la mesa frente a Francisco. «Como puedes ver, hijo, a partir de hoy,
La administración de la empresa pasa por algunos cambios. Amalia finalmente recuperó el habla, su voz cargada de indignación. Esto es ridículo. Francisco construyó esa empresa desde cero. No puedes simplemente llegar y tomar lo que es suyo. Con todo respeto, señora Amalia, respondió Gerardo entrando en la conversación. Fue el dinero de doña Rosalba el que inició la inmobiliaria Orellana, y fueron las propiedades registradas a su nombre las que permitieron el crecimiento de la empresa. Legalmente, ella siempre fue la verdadera dueña. ¿Y usted quién es?, preguntó Francisco, con el rostro ahora rojo de ira. Gerardo Quintero, nuevo socio de Orellana Emprendimientos y futuro director financiero. Respondí por él, sintiendo una satisfacción indescriptible al ver el shock en el rostro de mi hijo. Ah, y en breve, mi esposo. Esta última revelación causó un murmullo generalizado por el salón. Vi a Luciana tratando de ocultar una sonrisa detrás de su mano. Algunos invitados parecían avergonzados, otros claramente intrigados con el drama que se desarrollaba. «Mamá, no puedes hacerme esto», dijo Francisco, ahora con un tono casi suplicante. «Es mi trabajo, mi vida. Este asiento es de mi verdadera madre. Sal de aquí». Repetí sus palabras exactas del Día de la Madre, pero con un tono tranquilo, sin ira. «Eso me dijiste, Francisco, delante de todos. Bien, parece que algunas madres son olvidadas en la mesa, pero recordadas para siempre en los documentos legales». Valentina comenzó a llorar silenciosamente. Amalia parecía que iba a tener un ataque. Su rostro normalmente pálido, ahora rojo como un tomate. «Pero no te preocupes», continué. «No pretendo dejarte sin trabajo. Puedes continuar en la empresa como director operacional. Al fin y al cabo, realmente entiendes del negocio inmobiliario, solo que ya no serás el presidente ni el propietario mayoritario. Estás haciendo esto por venganza», me acusó. «No, Francisco, estoy haciéndolo por justicia y para enseñarte una lección sobre respeto, gratitud y principalmente sobre nunca subestimar a una mujer de 72 años solo porque pasó la vida haciendo dulces». En ese momento, Luciana se acercó, posicionándose a mi lado. «Yo apoyo a la abuela», dijo firmemente, «y voy a trabajar con ella en la empresa después de graduarme». «¡Luciana!», exclamó Valentina, impactada por la traición de su hija. «Mamá, ustedes trataron a la abuela como basura. Vi todo en aquella cena y me avergoncé de ser una orellana. Por cierto, Francisco», añadí, «¿sabías que la mitad de las mensualidades de la Facultad de Medicina de Luciana las pago yo? Siempre ha sido así. Mientras te jactabas de darle todo a tu hija, yo silenciosamente garantizaba que pudiera seguir su sueño». Esa revelación pareció ser el golpe final. Francisco se desplomó en la silla, aturdido con tantas revelaciones consecutivas. «Y entonces, hijo», concluí, «creo que tenemos mucho que hablar sobre el futuro de la empresa. ¿Qué tal si marcamos una reunión formal para el lunes? ¿Mi despacho o el tuyo?». Sin esperar respuesta, me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida, con Gerardo, Felipe y Luciana acompañándome. Sentí las miradas de todos en el salón siguiéndome, pero por primera vez en mi vida no me importó el juicio ajeno. Caminé con la cabeza erguida, segura de que había hecho lo que necesitaba hacer. Cuando llegamos a la puerta del restaurante, miré atrás una última vez. Francisco continuaba sentado, atónito, mientras Valentina y Amalia gesticulaban frenéticamente a su lado. Por un breve momento, nuestras miradas se cruzaron y vi algo que nunca había visto en los ojos de mi hijo antes: respeto, y aquello, más que cualquier venganza, fue la mayor victoria que podría haber conquistado. Al salir de la Pampa Dorada, sentí el aire fresco de San Lorenzo llenar mis pulmones como si fuera la primera vez que realmente respiraba en años. Una leve brisa meció mi cabello recién cortado, mientras el sol de la tarde brillaba sobre nosotros, casi como una aprobación divina de lo que acababa de suceder. «Abuela, estuviste increíble». Luciana me abrazó tan pronto como llegamos a la acera. Sus ojos brillaban de admiración, algo que raramente había visto dirigido hacia mí. La cara de la abuela Amalia cuando mostraste los documentos, creo que casi se atragantó con su propio veneno. «Luciana», la reprendí suavemente, pero no pude contener una sonrisa. No debemos celebrar el bochorno de los demás, aunque lo hayan merecido. Gerardo ofreció su brazo para apoyarme y me di cuenta de que mis piernas temblaban ligeramente.
la adrenalina finalmente bajando tras la confrontación. «Fuiste formidable, Rosalba», dijo, con esa voz grave y cálida que ya comenzaba a volverse familiar para mí. «Mantuviste la dignidad de principio a fin. Les mostraste exactamente cómo se comporta una verdadera dama, incluso cuando está volteando la mesa del juego». Felipe, siempre práctico, ya estaba al teléfono, organizando los próximos pasos. Sí, podemos marcar la reunión formal para el lunes a las 10 horas. Exacto, en la oficina de la inmobiliaria. No, creo que no habrá resistencia. Los documentos son irrefutables. Una limusina negra estacionó frente a nosotros. Miré a Gerardo confundida. Sorpresa, sonrió. Pensé que después de un momento tan importante merecías una pequeña celebración. Reservé una mesa en el Mirador de los Andes para nosotros 4. El Mirador de los Andes era el restaurante más exclusivo de la ciudad, ubicado en el punto más alto de San Lorenzo, con vista panorámica a toda la región. Era el tipo de lugar que nunca imaginé frecuentar, no como cliente al menos. Años atrás, mi repostería suministraba dulces para ellos, pero yo siempre entraba por la puerta de servicio como empleada, nunca por la puerta principal. Gerardo, no hacía falta. Shh. Puso un dedo suavemente sobre mis labios. Hoy es día de celebración, el inicio de una nueva vida para ti, para nosotros. Entramos en la limusina, yo, Gerardo, Luciana y Felipe. Mientras el vehículo se deslizaba por las calles de San Lorenzo, noté que la gente miraba curiosa. No era común ver limusinas en la ciudad. Por un momento, me sentí avergonzada por la ostentación, pero entonces pensé, ¿por qué no? Trabajé toda la vida. Merezco un momento de lujo. ¿Qué crees que hará papá ahora?, preguntó Luciana, rompiendo momentáneamente el clima festivo. Conociendo a tu padre, respondí pensativamente. Primero pasará por algunas fases. Negación. Intentará encontrar algún fallo en los documentos. Después ira. Probablemente gritará a algunos abogados. Luego, negociación. Tratará de acordar conmigo algún tipo de acuerdo. ¿Y aceptarás? La preocupación era evidente en su voz. Claro que lo haré. Sonreí tranquilamente. No quiero destruir a tu padre, Luciana. Solo quiero que aprenda a respetarme. Y, honestamente, es bueno en lo que hace. La inmobiliaria no llegaría a donde está sin su trabajo. Solo que tampoco llegaría allí sin mi dinero. Felipe asintió aprobatoriamente. Un enfoque sabio, Rosalba. Los mejores acuerdos son aquellos donde ambas partes sienten que ganaron algo. La limusina subió por la carretera sinuosa que llevaba al Mirador de los Andes. En cada curva, la vista de la ciudad se volvía más impresionante. Cuando finalmente llegamos al restaurante, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. Fuimos recibidos por el maître con una deferencia que nunca había experimentado antes. «Señora Orellana, su mesa está lista, por favor, síganme». Me di cuenta de que Gerardo debía haber hecho la reserva usando mi apellido, y por primera vez, el nombre Orellana no me hizo sentir como un apéndice de Francisco, sino como una persona por derecho propio. Rosalba Orellana, empresaria, propietaria, mujer independiente. Nuestra mesa tenía la mejor vista del restaurante. Una botella de champán francés ya estaba enfriándose en un cubo de plata cuando llegamos. ¿Brindamos? Gerardo levantó su copa después de que el sommelier nos sirvió a todos, incluso a Luciana, que parecía tan encantada con el lugar como yo. ¿Por qué brindaremos?, pregunté. «Por nuevos comienzos», respondió, sus ojos nunca dejando los míos, «por segundas oportunidades, por demostrar que nunca es tarde para tomar las riendas de la propia vida. Por la abuela Rosalba», añadió Luciana, «la mujer más fuerte y valiente que conozco. Por la justicia poética», completó Felipe con una sonrisa. «Brindamos», el sonido cristalino de las copas resonando como música. El champán tenía un sabor que nunca le había experimentado antes, no solo por la calidad de la bebida, sino por el sabor de la victoria, de la autodeterminación. Mientras disfrutábamos del sofisticado menú de El Mirador de los Andes, mi teléfono vibró en el bolso. Era un mensaje de Beatriz. «Y entonces, cuéntamelo todo». Sonreí y envié una respuesta rápida. «Fue perfecto. Te cuento los detalles mañana. Estoy en El Mirador de los Andes ahora, celebrando». Casi inmediatamente respondió: «¿En el Mirador?». Mi amiga se volvió toda una señora. «Mañana quiero saber cada detalle».
incluyendo ese romance con Gerardo que se está volviendo cada vez más serio. Guardé el teléfono de vuelta en el bolso, sintiendo que mi rostro se sonrojaba ligeramente. «¿Buenas noticias?», preguntó Gerardo. «Beatriz siendo Beatriz», respondí con una sonrisa. «Quiere todos los detalles mañana». La cena transcurrió en un clima de celebración contenida. No era una conmemoración estridente sobre la humillación de Francisco, sino una afirmación tranquila de mi nueva posición en la vida. Luciana contó sobre sus planes para después de la facultad, cómo quería combinar medicina con gestión empresarial, quizás creando una red de clínicas populares que ofrecieran atención de calidad a precios accesibles. «Eso me recuerda a tu abuela», comentó Gerardo. «Siempre pensando en los demás, incluso cuando está construyendo un negocio». «Es verdad», concordó Luciana. «La abuela siempre hacía dulces especiales más baratos para familias que no podían pagar el precio completo. Ella creía que yo no lo sabía, pero yo veía. Sentí que mis ojos se humedecían con la observación. Nunca imaginé que mi nieta hubiera notado esos pequeños gestos». La noche avanzó agradablemente. Después de la cena, Felipe se despidió, citando compromisos familiares. Luciana también necesitaba volver para estudiar para un examen importante el lunes. Gerardo se ofreció a llevarla segura, sugiriendo que lo esperara en la terraza de observación del restaurante, donde podríamos apreciar las luces de la ciudad antes de irnos. Me quedé sola unos 20 minutos, tiempo suficiente para reflexionar sobre los extraordinarios acontecimientos de aquel día. La brisa nocturna era fresca pero agradable, y las luces de San Lorenzo brillaban abajo como estrellas caídas del cielo. De alguna manera, la ciudad parecía diferente ahora. Ya no era solo el lugar donde vivía a la sombra del éxito de mi hijo, sino un territorio donde tenía mi propio lugar, mi propia relevancia. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una voz familiar. «¿Mamá?». Me giré, sorprendida al ver a Francisco parado a unos metros de distancia. Parecía haber envejecido 10 años desde nuestro enfrentamiento en el restaurante, apenas unas horas antes. Sus hombros normalmente erguidos estaban caídos y había una vulnerabilidad en sus ojos que no veía desde que era niño. «Francisco, no esperaba verte aquí. Necesitaba hablar contigo. El maître me dijo que estabas aquí arriba». Hubo un momento de silencio incómodo entre nosotros. Finalmente, dio algunos pasos adelante, apoyándose en la barandilla a mi lado, mirando hacia la ciudad. «Siempre te gustó esta vista», comentó casi casualmente. «Sí, solía traerte aquí cuando eras pequeño, ¿recuerdas? No al restaurante, claro. No teníamos dinero para eso, pero veníamos hasta este mirador los domingos. Decías que querías vivir en el punto más alto de la ciudad algún día, y acabé viviendo», dijo en voz baja. «Gracias a ti». Otro silencio, esta vez más denso de significado. «¿Por qué, mamá?», finalmente preguntó. «¿Por qué nunca me dijiste que los inmuebles realmente eran tuyos? ¿Que la mitad de la mensualidad de Luciana la pagabas tú? Porque mantuviste todo en secreto». Reflexioné cuidadosamente antes de responder. «Porque las madres hacemos eso, Francisco. Apoyamos silenciosamente, sin exigir reconocimiento. Creemos que el mayor regalo es ver a nuestros hijos felices y realizados, aunque a veces sea a costa de nuestra propia felicidad. No necesitaba que supieras que el terreno de tu casa era legalmente mío, porque en mi mente ya era tuyo de todos modos. Todo lo que tenía siempre fue tuyo. Hasta hoy», comentó con un toque de amargura en su voz. «Hasta que me mostraste que ya no me veías como tu madre», corregí suavemente. «En aquella cena no solo me humillaste, hijo, me borraste. Negaste todo el sacrificio, todo el amor, toda la dedicación, y por primera vez me di cuenta de que necesitaba valorarme a mí misma». Bajó la cabeza y vi algo que nunca imaginé ver, una lágrima rodando por el rostro de mi hijo. «Lo siento mucho, mamá, muchísimo. No sé qué me pasó aquel día. Amalia me venía presionando desde hacía tiempo, diciendo que necesitaba mostrarle más consideración, que merecía un lugar destacado como la matriarca de la familia, y Valentina estaba de acuerdo. Y yo simplemente cedí. Siempre admiraste su dinero y su estatus», observé sin rencor, solo constatando un hecho. «Sí», admitió. «Desde joven quería eso, la casa grande, las joyas, los viajes internacionales. Y cuando me casé con Valentina, pensé que estaba entrando en ese mundo. Amalia representaba todo a lo que yo aspiraba.
mientras que yo representaba lo que querías olvidar, la repostera simple, los orígenes humildes. No lo negó y su silencio fue una admisión más honesta de lo que cualquier palabra podría ser. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. ¿De verdad vas a quitarme la empresa que construí? Que construimos, corregí suavemente. Y no, Francisco, no voy a quitarte la empresa. Como dije antes, continuarás como director operacional. Tienes talento para los negocios, siempre lo has tenido. Solo tendrás que responder a un consejo directivo ahora. Yo, Gerardo y eventualmente Luciana cuando se gradúe. Pareció aliviado, pero aún preocupado. ¿Y qué hay de Valentina? ¿Y Amalia? Están bien, devastada sería un eufemismo. No pude contener una pequeña sonrisa. Me lo imagino, especialmente Amalia, que perderá su influencia sobre los negocios de la familia. En cuanto a Valentina, bueno, dependerá de ella decidir si quiere ser esposa del director operacional o si solo se casó con lo que creía que era el dueño de la empresa. Eso fue duro, mamá. La verdad frecuentemente lo es, hijo. Más silencio, más contemplativo. ¿Sabes qué es lo que más me sorprendió hoy?, preguntó. No fueron los documentos, ni siquiera saber sobre la mensualidad de Luciana. Fue verte entrar en ese restaurante tan segura, tan poderosa. Por un momento no reconocí a mi propia madre, quizás porque por primera vez estabas viendo quién soy realmente, Francisco. No solo tu madre, sino Rosalba Orellana, mujer, emprendedora, persona por derecho propio. Asintió lentamente, como si la idea estuviera apenas comenzando a tener sentido para él. Y ese Gerardo, él es alguien muy especial para mí, respondí con simplicidad. Alguien que me ve por quién soy, no por lo que puedo ofrecer o por lo que represento socialmente. ¿De verdad vas a casarte con él? Probablemente sí, aunque aún no hayamos formalizado nada. A los 72 años, Francisco, aprendí que la vida es demasiado preciosa para postergar felicidades. Vi algo cambiar en sus ojos, un reconocimiento, quizás una comprensión tardía de quién era yo realmente. Mamá, yo... Fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose. Gerardo regresaba y se detuvo sorprendido al ver a Francisco allí. Buenas noches. Gerardo saludó formalmente, viniendo a colocarse a mi lado, no de manera posesiva, pero claramente protectora. Señor Quintero, Francisco respondió con igual formalidad. Está todo bien, Gerardo, aseguré. Francisco y yo solo estábamos conversando. Ya me iba, dijo Francisco rápidamente. Entonces, para mi sorpresa, se inclinó y me dio un beso en la mejilla. No el beso formal y distante de los últimos años, sino algo más genuino. Nos vemos en la reunión del lunes, mamá. Mientras se alejaba, noté que sus hombros ya no estaban tan caídos. Había una nueva dignidad en su andar, no la arrogancia anterior, sino algo más auténtico. ¿Todo bien?, preguntó Gerardo tomando mi mano. Mejor de lo que esperaba, respondí honestamente. Nos quedamos allí unos minutos más, observando las luces de la ciudad. Gerardo rodeó mis hombros con su brazo y apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía décadas. Han pasado 6 meses desde aquellos eventos y mi vida es irreconocible comparada con lo que era antes. La inmobiliaria Orellana, ahora parte de Orellana Emprendimientos, prospera bajo una administración compartida. Francisco continúa como director operacional, usando su talento para los negocios, pero con una nueva humildad y respeto que nunca creí posible. La lección fue dura pero necesaria, y nuestra relación, aunque transformada, es ahora más auténtica que nunca. Valentina tardó un tiempo en adaptarse a la nueva realidad. Al principio, se mostró distante y resentida, claramente acostumbrada a ser la esposa del dueño, pero con el tiempo ha empezado a encontrar su propio valor más allá del estatus que le proporcionaba mi hijo. Incluso ha comenzado a estudiar para obtener su especialización en derecho inmobiliario, algo que siempre quiso hacer, pero que había abandonado por mantener su imagen de esposa perfecta. En cuanto a Amalia, su desaparición de nuestras vidas fue casi inmediata. Sin la influencia que ejercía a través de la fortuna de mi hijo, sin el poder de menospreciar a la simple repostera, se esfumó tan rápidamente como había llegado. A veces aparece en alguna celebración familiar, pero ya no domina la conversación ni ocupa la cabecera de la mesa. Es una invitada más, y parece haber aceptado a regañadientes que el respeto no se compra con joyas caras
ni se impone con humillaciones públicas. Luciana se graduó en medicina hace 2 meses, con honores. Ahora divide su tiempo entre la consulta que abrimos juntas en un barrio popular de San Lorenzo y la administración de los negocios familiares. Ver su rostro iluminarse cuando un paciente le agradece, cuando puede ayudar a alguien que no podría permitirse atención médica de otra manera, me llena de un orgullo que no puedo expresar con palabras. Ella es mi verdadero legado, mi continuidad en este mundo. Y Gerardo, mi querido Gerardo, nos casamos en una ceremonia sencilla, 3 meses después del gran enfrentamiento, como lo llama Beatriz. Solo amigos cercanos, en el jardín de nuestra nueva casa, no tan grandiosa como la de Francisco, pero perfectamente adecuada para una pareja que valora la comodidad por encima de la ostentación. A los 75 y 72 años respectivamente, encontramos un amor que muchos jóvenes envidiarían por su profundidad y autenticidad. Cada día me despierto agradecida por esta segunda oportunidad, por este reencuentro con alguien que siempre me vio por quien era, no por lo que representaba. Hace poco, mientras ordenaba algunas cajas en el desván de nuestra nueva casa, encontré un viejo álbum de fotos. Entre sus páginas amarillentas estaba yo a los 30 años, orgullosa frente a mi recién inaugurada repostería, Dulces Suspiros. La misma mujer, pero con ojos diferentes, los ojos de alguien que aún no había aprendido a valorarse, que creía que su única misión era servir a los demás. Me senté en el suelo polvoriento del desván y lloré, no de tristeza, sino de una emoción compleja, una mezcla de gratitud por todo lo vivido y cierta melancolía por el tiempo perdido. ¿Cuántos años dediqué a vivir en la sombra cuando podría haber brillado con luz propia? Pero como me dijo Gerardo cuando le mostré la foto y le compartí estos pensamientos, Rosalba, cada paso que diste, cada sacrificio que hiciste, te trajo hasta aquí. No cambiaría ni un día de tu historia, porque es lo que te convirtió en la mujer extraordinaria que amo. Y en eso tiene razón. Mi historia, con sus dolores y triunfos, es precisamente lo que me define. Aquel empujón en la mesa del Día de la Madre no fue el comienzo de mi humillación, sino el fin de mi invisibilidad. A veces necesitamos tocar fondo para encontrar la fuerza para elevarnos. Si tuviera que resumir lo que he aprendido en estos meses de transformación, sería esto: el respeto no se implora, se conquista. La gratitud no se exige, se merece. El amor, cuando se usa para disminuirnos, no es amor verdadero. Y sobre todo, que nunca, jamás, debemos permitir que alguien defina nuestro valor o nos diga cuál es nuestro lugar. A los 72 años, redescubrí quién soy. No solo madre, abuela o esposa, aunque estos roles siguen siendo preciosos para mí, sino también empresaria, mentora, mujer independiente. Todos los días agradezco aquel empujón en la mesa de la cena, pues sin él, quizás nunca habría encontrado el valor de levantarme y ocupar mi verdadero lugar en el mundo. Mi historia puede parecer única, pero sé que muchos de ustedes que me están viendo ya han pasado por situaciones similares, quizás no con el mismo giro dramático, pero seguramente han sentido el dolor de ser menospreciados, subestimados o simplemente invisibles para aquellos que más deberían valorarlos. Si te identificaste con cualquier parte de mi historia, quiero que sepas, nunca es tarde para cambiar el guión de tu vida. A veces necesitamos un empujón, literal o figurado, para mostrarnos que merecemos más que migajas de consideración. Y ahora, necesito pedirles algo importante. Si esta historia tocó tu corazón, si trajo alguna reflexión o inspiración, por favor ayuda al canal Abuela Recordó a seguir trayendo narrativas como esta. Suscríbete al canal, es ese botón rojo debajo del video. No te cuesta nada, pero significa el mundo para nosotros. Deja también tu like y por favor comenta. Quiero saber qué te pareció mi historia. ¿Has pasado por algo parecido? ¿Has tenido que imponer respeto en una situación difícil? ¿O quizás estás pasando por eso ahora mismo? Tus comentarios no solo me ayudan a conectarme contigo, sino que también crean una comunidad donde todos podemos compartir experiencias y fortalecernos mutuamente. Si puedes, mira también los otros videos del canal. Hay tantas historias emocionantes como la mía, relatos de superación, comienzos tardíos, lecciones aprendidas a veces de la manera más difícil. Cada historia
trae una perspectiva única y valiosa sobre los desafíos y triunfos de la vida. Y si mi historia realmente tocó tu corazón y quieres ayudar a que este canal crezca aún más, considera contribuir con el Gracias. Es una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción y nos permite traer más videos diariamente. Producir contenido de calidad requiere tiempo, dedicación y recursos, y tu contribución, por pequeña que sea, marca toda la diferencia para mantener el canal activo y creciendo. Cada donación recibida a través del Gracias se invierte directamente en la mejora del canal, permitiéndonos llegar a más personas con nuestras historias de superación. Es gracias a colaboradores como tú que podemos continuar este trabajo que creemos trae no solo entretenimiento, sino también consuelo, inspiración y valor para muchas personas. Recuerda siempre, no importa tu edad, tu situación financiera o familiar, mereces respeto, reconocimiento y amor verdadero. Y a veces, el mayor acto de amor propio es simplemente levantarse de la mesa donde no te valoran y crear tu propio lugar en la cabecera. Gracias por acompañarme en mi historia. Nos vemos en el próximo video de Abuela Recordó, donde seguiremos compartiendo historias que emocionan, inspiran y, quién sabe, pueden cambiar vidas. Al fin y al cabo, como dice nuestro lema, quien recuerda enseña, quien aprende transforma.